Bueno, más de 200 órdenes ejecutivas piensa firmar Trump en su primer día de mandato. Algunas no va a esperar ni a llegar a la Casa Blanca, es decir, según se juramente como presidente de los Estados Unidos en el Capitolio, allí mismo firmará las primeras órdenes ejecutivas antes de trasladarse a la Casa Blanca para ya desde allí firmar toda otra tanda. Ojo a las cosas que va a hacer. Algunas pues son medidas de claro contenido ideológico y de enorme calado. Por ejemplo, medidas para restaurar la protección al deporte femenino, impidiendo que llegue un deportista mediocre de sexo masculino y para poder ganar alguna medalla pues se declare de sexo femenino y arrebate a mujeres las medallas que tan duramente habían intentado lograr. Va a movilizar al ejército para blindar la frontera sur y poner fin a la avalancha migratoria. Va a empezar con las deportaciones de inmigrantes implicados en delitos. Fíjate tú qué cosa, oiga, es como muy fachosférico, ¿verdad? Eso de decir, oiga, es que no quiero aquí delincuentes en mi país. Bastantes tenemos aquí dentro como para encima importar desde fuera, a su casa. Terrible, esto que hace Trump. Pero ojo a algunas de las cosas que ha anunciado que va a hacer, porque son particularmente importantes. Lo ha mencionado antes don Eric Gutiérrez. Una de esas medidas va a ser poner en la calle, quitar la habilitación de seguridad a 51 miembros de los servicios secretos americanos, que son los 51 miembros que firmaron una carta pública denunciando que aquello del ordenador de Hunter Biden era una campaña de desinformación contra el Partido Demócrata. Les recuerdo el episodio. Hunter Biden, que además de parece ser que le gustaban las menores y parece ser que le gustaba el consumir sustancias no demasiado legales, además de estar implicado en negocios turbios con Ucrania, con Rusia, con China, además de todo eso, pues era un poco imbécil el pobre chaval. Entonces se le rompe el ordenador y no se le ocurre otra cosa que llevarlo a arreglar a una tienda. Y el tío de esa tienda se pone a restaurar el ordenador y cuando trata de acceder al disco duro para ver que está funcionando, se encuentra con que hay fotos de Hunter Biden con menores, que hay fotos de Hunter Biden aparentemente consumiendo droga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tío se va a un periódico, el New York Post, y el New York Post lo publica. Aquello fue muy poquito antes de la elección presidencial de 2020. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que todos los medios progres dijeron que aquello era mentira, que aquello eran fake news, que aquello era una falsedad, que era una jugada para intentar evitar que Biden fuera elegido. Y hubo 51 cargos de los servicios secretos americanos que firmaron una carta denunciando la falsedad de aquello. Por supuesto, no era falso. Era verdad toda la historia del portátil de Hunter Biden. Eran ciertas las informaciones que publicó el New York Post. Era cierto que ese portátil contenía fotografías asquerosas del hijo de Joe Biden. Como tuvieron que reconocer todos los medios progres, incluido el New York Times, muchos meses después, cuando ya Biden había sido elegido. Lo que hubo fue un movimiento sincronizado y perfectamente sectario para tratar de desactivar una información que amenazaba con hacer estallar la campaña presidencial de Biden y darle de nuevo la presidencia a Trump. Aquello fue una mentira conscientemente propagada por los medios progres y avalada por esos 51 miembros de los servicios secretos americanos. Para dar solidez al desmentido. Fíjate, aquí tenemos 51 miembros de los servicios secretos americanos denunciando que esto es una campaña de desinformación contra Biden. Bueno, ahora Trump llega a la Casa Blanca y entre esas primeras 200 órdenes ejecutivas que va a firmar hay una para revocar la habilitación de seguridad a esos 51 miembros de los servicios secretos. No porque sean del Partido Demócrata, que eso ni es un delito, ni es un problema, sino porque mintieron.
Mintieron a la opinión pública, se comportaron como activistas a sueldo del Partido Demócrata para intervenir en una campaña electoral y evitar que la perdiera Biden por las andanzas de su hijo. Esos 51 miembros de los servicios secretos demostraron con aquello que no son servidores públicos, que no es gente que, en su puesto en los servicios secretos, vaya a defender los intereses de la nación, de los americanos, sino que van a defender los intereses de un partido. Por tanto, no merecen, no deben estar en los servicios de información. Esa gente es peligrosa, esa gente que es capaz de mentir sobre algo tan tremendo como aquello, demuestra que si tiene acceso a información, la utilizará en beneficio de un partido político. Un servidor público no se puede comportar así. Un servidor público tiene la obligación de neutralidad. ¿Escuchas, Álvaro García Ortiz? Porque es un caso muy similar al tuyo. Yo les sugeriría a los fiscales sectarios, que no son servidores públicos, sino que actúan al servicio de un partido, que tomen nota de lo que está pasando en Estados Unidos. Porque lo que está pasando en Estados Unidos, es decir, limpiar la administración de activistas a sueldo del mundo woke, bueno, del mundo woke o del anti-woke, me da igual, es algo que va a tener que pasar en todos los países si queremos restaurar la vigencia del sistema democrático. Colonizar la administración con activistas políticos que ponen la administración al servicio de un proyecto partidario es atentar contra la democracia. Y a esa gente hay que pararle los pies. Y si se la puede expulsar, hay que expulsarla. No puede ser servidor público aquel que no cumpla con la garantía de neutralidad. Lo he contado muchas veces, esa anécdota que Margaret Thatcher narra en sus memorias, de cuando llega, después de ser elegida primera ministra, al 10 de Downing Street, residencia del gobierno americano, y allí le presentan a su jefe de prensa, al que va a ser su jefe de prensa, y cuenta Margaret Thatcher en sus memorias que era un tío que votaba al Partido Laborista. Y oiga, no pasa nada. ¿Por qué? Porque era un profesional y Margaret Thatcher le pone por las nubes. Dice que, vamos, colaboró con ella de la mejor de las maneras y que era un excelente jefe de prensa del gobierno americano. Aunque era votante laborista. No importa a quién votes. Lo que importa es la obligación de neutralidad. Y ese jefe de prensa laborista era un profesional como funcionario y se puso al servicio de Margaret Thatcher a hacer su tarea, posiblemente en cosas en las que él no estuviera de acuerdo personalmente, pero eso da igual. Las opiniones personales de un funcionario pues pertenecen a su esfera privada, mientras no contaminen su actuación como funcionario, ningún problema. Eso es lo que hay que tratar de restaurar, la vigencia de ese tipo de comportamiento dentro de la administración pública. Y aquí en España, vamos, hay que hacer una limpia de 3 pares de pelotas para acabar con tanto sectario que pone la administración al servicio de un proyecto político. Siempre además resulta que es al servicio de los proyectos políticos progres, es una cosa espectacular. Ojo a alguna otra cosa que va a firmar Trump, posiblemente no en el primer día, pero ya ha anunciado que va a ser en los primeros días. Va a desclasificar toda la información sobre los asesinatos de John Fitzgerald Kennedy, de su hermano Robert y de Martin Luther King. Que parece mentira que con el tiempo transcurrido todavía siga el pueblo americano sin tener derecho a tener acceso a lo que fueron las investigaciones sobre esos asesinatos que quedaron envueltos en el misterio y donde todos sospechamos pues que hubo implicación de las cloacas del propio Estado americano, ¿verdad? Bueno, en Estados Unidos pues la llegada de Trump va a cambiar muchas cosas. Van a cambiar también en Occidente como resultado de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Y una cosa que va a cambiar va a ser que Trump va a echar marcha atrás en varias de las cosas que Biden ha hecho en estos últimos días de mandato. Por ejemplo, ya ha anunciado Trump que va a meter marcha atrás en las prohibiciones de prospecciones que Biden ha aprobado
en los últimos días, tratando de limitar la extracción de recursos en Estados Unidos, sobre todo petrolíferos. Pero otra cosa que va Trump a revertir, posiblemente, es el tema de TikTok, lo cual resulta curioso.